productos. El pasado día viernes, al término de la semana, el gobierno anunció la elevación en el precio del gas, generando desconcierto social, un tema que aún no es absorbido y que tiene en vilo a las organizaciones sociales, particularmente de choferes, de trabajadores, de sindicatos en el país. Pero hay también otras lecturas en cuanto a las facetas positivas de la decisión del gobierno. Se esperaba, de alguna manera, esta decisión tras los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. Saludamos al economista Carlos Cordero, consultor económico. Quisiéramos escuchar de usted en esta mañana sus percepciones sobre esta medida del gobierno de Daniel Noboa. Buenos días Gustavo, buenos días Rosana. Bueno, efectivamente yo creo que hay algunos elementos para analizar en esta medida tomada por el presidente Noboa. La primera quizás es el tema sorpresa. Creo que nadie en el país se esperaba que el gobierno tome la decisión de esta magnitud. Es más, la cadena nacional, que fue realizada en torno a las 7 de la mañana, pasó tiempo, digamos así, para que la mayoría de los ciudadanos se puedan enterar de lo que había ocurrido. Y consecuencia de ello, por ejemplo, es que las gasolineras o los vendedores de diésel no tuvieron las colas gigantes a la cual nos estábamos acostumbrados cuando, por ejemplo, había anuncios o había sospechas o había especulación con respecto a que se iba a subir el precio de los combustibles. En ese sentido, creo yo que ha sido una medida sorpresiva, que desde el punto de vista de una medida de política económica de esta naturaleza es positivo, porque justamente ayuda, desde el punto de vista de la gestión del gobierno, a que no tenga repercusiones negativas inmediatas al menos. Eso la primera. La segunda, indudablemente, es una medida económica que estaba siendo discutida o que está en el tapete de la discusión de las políticas económicas desde hace varios años, pero que el costo político, sobre todo, que ha tenido su eliminación, ha sido de difícil aplicación. O sea, esta medida, sobre todo en el caso del diésel, fue aplicada tanto por Lenín Moreno como por Guillermo Lasso en su momento, y tuvieron que dar pie atrás porque hubo el reclamo popular, o más que el reclamo popular, el reclamo político, digamos así, con los paros nacionales correspondientes. Entonces, esta medida sorpresiva y, digamos así, arriesgada o tomada la decisión con fuerza, cuyas consecuencias, tanto económicas como políticas y sociales, estarían pendientes de ver. Indudablemente que desde el punto de vista estrictamente económico es una medida que puede generar temas de problemas inflacionarios o que puede provocar problemas en el nivel de vida de los ecuatorianos. Las compensaciones que se han anunciado, creo yo que todavía están un poco débiles o un poco difíciles de asimilar para ver si es que puede efectivamente las compensaciones planteadas contrarrestar la natural, digamos así, subida de tarifas de transporte, de tarifas de fletes que ocasiona esta medida. En el caso de la gasolina, acordémonos, también hubo una serie de medidas de compensación o de bloqueo de las repercusiones de la subida de la gasolina sobre los costos, y de alguna manera esa medida tuvo efectos positivos porque no ocurrió lo que se anticipaba o lo que posiblemente podía haber ocurrido, de que iba a desencadenar un proceso inflacionario que repercutiría en temas sociales. Entonces, las medidas compensatorias hasta ahora habrá que ver si efectivamente surten ese efecto o si es que hay situaciones que alimenten el malestar social y político. Economista Cordero, muy buenos días. Uno de los temas que hemos escuchado es que no se va a permitir, no se va a dar paso a un incremento en los pasajes. Esto habrá que ver si es que efectivamente el sector del transporte acepta, tendrá que ver, como usted dice, en la medida en la que las compensaciones cubran las expectativas de los transportistas en todos los niveles, pero no obstante,
obstante, aunque no se suba el costo del pasaje, ya se empieza a ver en los mercados que como ya subió el diésel, ya sube la cebolla, ya sube la papa, ya sube la carne, ya sube absolutamente todo. Esto va a requerir un control extremo también por parte del gobierno nacional si no se quiere agravar la situación y estos estallidos que están a punto de salir a la luz. Claro, o sea, esas consecuencias posteriores que son impredecibles, vamos a ver si es que ocurren. Digo, una cosa similar se decía con el tema de la eliminación del subsidio de la gasolina y que ventajosamente no ocurrieron. O sea, el crecimiento de precios por asuntos más técnicos que especulativos siempre está ahí y siempre puede ocurrir. Y habrá que ver si el gobierno tiene la fuerza y las condiciones necesarias para frenar eso. Y habrá que ver también si es que la situación económica del país permite o posibilita esa subida de precios. Porque a lo mejor, si es que se intenta subir los precios, puede haber problemas con la venta y los comerciantes, si es que las razones no son de fondo, sino especulativas, una subida de precios puede afectarles en el mercado. Esas consecuencias habría que ver. Ahora, un tema que ya pasa al tema estrictamente político, habría que ver si es que el momento político fue o no el oportuno para tomar esta decisión, porque las reacciones se anunciaron inmediatamente, pero desde el viernes, sábado, que se anunciaron las reacciones, hasta el día de hoy vemos que hay algunos anuncios que han disminuido, o sea que el gobierno a lo mejor está acercándose a algún tema de diálogo para frenar ese tipo de reacciones y entrar por otro tipo de se han análisis. dado y ha trascendido que hubo negociaciones y hay negociaciones en marcha, sobre todo con el sector del volante. Por eso digo, entrando al escenario ya político de manejo de la situación por parte del gobierno en el otro espacio, no en el económico, ahí habría que ver si tiene la capacidad, si tiene la fortaleza y si tiene la habilidad, digamos así, como para poder frenar ese tipo de reacciones. Quisiera preguntarle también datos objetivos sobre el impacto de la medida. Se estimaba, a grosso modo, que Ecuador venía gastando unos 1.100 millones de dólares anuales en subsidio al diésel. El gobierno, tras el anuncio, ha señalado que unos 220 millones irían a compensaciones, se convertirían en subsidios fundamentalmente, también en pagos a choferes, que sería lo mismo a dueños de vehículos. ¿Cuál sería en realidad el saldo o el ahorro que tendría el gobierno y en consecuencia el impacto en el bolsillo de los ecuatorianos? Se habla de cifras de entre 900 a 600 millones de dólares. Claro, bueno, las cifras exactas habría que calcularlas y siempre están sujetas a estas variaciones, porque por un lado se reduce el gasto, digamos así, o se deja de tener el ingreso por la venta de un combustible subsidiado, pero por otro lado, como dice usted, van a haber algún tipo de compensación. Entonces el efecto neto inmediato a lo mejor está bordeando los 600, 800 millones, que significaría un ahorro para el gobierno, que indudablemente es positivo, pero que tampoco es que va a solucionar el tema del déficit fiscal. Porque lo que estamos viendo es que si bien estas medidas son necesarias, imprescindibles de tomarlas para poder solventar o para poder equilibrar las finanzas públicas, lamentablemente las finanzas públicas del Ecuador tienen un comportamiento cada vez más preocupante. Una prueba de ellos es el presupuesto que acabó de aprobar la Asamblea Nacional, que entrará en vigencia el próximo mes. Y en ella se prevé que prácticamente el déficit para el año 2025 estaría el déficit bordeando los 5.000 millones de dólares. Y esto en algo vendría a ayudar para bajar ese déficit, pero todavía seguimos teniendo un hueco grande. Entonces, el problema, si bien contribuye a solucionar el déficit fiscal o el equilibrio de las finanzas públicas, pero todavía en temas fiscales el gobierno tiene mucho por hacer para poder lograr un presupuesto que a largo plazo o a mediano plazo nos dé una especie de sostenibilidad de las finanzas públicas. El tema tabú del subsidio al gas en Ecuador estaría fuera de discusión. Creo que el tema del subsidio al gas ahí está fuera de discusión. O sea, personalmente considero yo que
Este es un tema indudablemente muchísimo más sensible, extremadamente sensible, porque afecta directamente al bolsillo del consumidor, de la persona. Es decir, una eliminación del subsidio al diésel, si por ejemplo no hay precio, no hay subida en el precio del transporte, en el precio de los fletes, y hay un impacto mediano en el tema de inflación o bajo en el tema de inflación, no genera un conflicto social fuerte porque no golpea directamente en el bolsillo de todos los ecuatorianos. En cambio, el subsidio al gas indudablemente mensualmente subiría el gasto que se hace en ese combustible y por lo tanto creo yo que es la medida más sensible que puede existir y no creo que este momento, no sé si existiría algún momento en el que pueda eliminarse ese subsidio. Cuéntenos también sobre los efectos que podrían darse en la macroeconomía de Ecuador, pues es una medida de gran impacto, cualquiera que sea la cifra, el balance. ¿Podría incidir esto quizá en inflación en Ecuador, eventualmente en recesión? Eh, bueno, yo creo que cuando conversábamos, por ejemplo, cuando se tomó, recordando lo que hacíamos cuando conversábamos del tema de la eliminación del subsidio de la gasolina, ahí personalmente yo le veía como que no iba a tener un impacto inflacionario contundente o claro o preocupante la eliminación del subsidio de la gasolina. Y efectivamente no ocurrió así. Puede haber habido ciertos cambios en el mes siguiente, unos 2 meses siguientes, pero muy pequeños, de tal manera que la inflación no fue el problema, no fue una consecuencia de la eliminación del subsidio de la gasolina. En el caso del subsidio al diésel, las repercusiones inflacionarias, es decir, que no va a haber repercusiones inflacionarias, no está tan claro. O sea, es una medida más, digamos, los costos de transporte son más atados al diésel que a la gasolina, por el tipo de transporte que utilizamos acá, y por lo tanto no me atrevería a decir yo que no va a haber efectos inflacionarios. Habrá que ver cómo negocia, cómo se modera, cómo se controla, pero siempre va a haber un riesgo ahí de que pueda haber efectos inflacionarios. No de magnitudes grandes como para decir que el Ecuador supera ese 3% más o menos de inflación anual, porque el impacto sería inmediato para un mes, 2 meses, y habría que ver el monto. No creo que la magnitud sea muy grande, pero sí puede haber un efecto inflacionario. Después, que esto pueda causar recesión es muy difícil porque el tema está atado básicamente a temas de transporte, no a temas tanto de producción. No se va a contraer la demanda, por lo tanto no creo que pueda haber ahí efectos de recesión económica. Pero como le digo, fiscalmente, que podría ser el efecto que más directamente impacta, la magnitud del déficit que tenemos en este momento hace que esta medida, siendo importante y siendo valedera, no esté en una dimensión importante como para reducir ese déficit que en los últimos años está cada vez creciendo más. Vayamos, economista Cordero, a otro tema que tiene que ver también con materia económica. El presidente de la República, la ministra de Energía, la semana pasada, de alguna manera intentaron pasar la pelotita a Cuenca, encargando del tema de Quimsacocha y Loma Larga, insinuando onerosas indemnizaciones que eventualmente podrían tener que hacerse a Dundee Precious Metals, dado el marco legal en el cual ha ido adelante este proyecto. Quisiera conocer su punto de vista sobre este tema, qué antecedentes hay en Ecuador sobre este tema de arbitrajes y sobre todo de acciones de repetición. Eventualmente sería Cuenca, el Azuay, sus instituciones, efectivamente, en caso de llegarse a esas indemnizaciones que son el dogal con el cual se ha venido también de alguna manera defendiendo este proyecto, sobre todo por parte de las cámaras de la producción, de la Cámara de la Minería y del propio gobierno nacional, en cuanto podría afectar si llegara a darse. Hemos analizado ya en forma previa en términos legales y se ve ínfimas posibilidades, prácticamente ninguna, de que esto pueda llegar a darse, pero quisiéramos saber sobre los eventuales impactos económicos, si es que llegara a darse, en el supuesto. Bueno, yo creo que, a pesar de que no es mi campo de conocimiento, de especialidad, pero
indudablemente hay un mal manejo, un pésimo manejo político de ciertos temas por parte del gobierno, y concretamente el tema de Quinzacocha demuestra que el gobierno no ha tenido una estrategia política adecuada para manejar el tema frente al recamo justo, digamos, obvio que está haciendo la ciudadanía de Cuenca. Tratar de endosar el problema a la ciudad de Cuenca, a la provincia de la Azuay, respecto a una posible demanda por terminada la concesión, no tiene ni pies ni cabeza ni criterio, porque la concesión fue dada hace varios años por el Estado ecuatoriano o por el gobierno central, que es el que tiene las capacidades, las atribuciones, las competencias para este tipo de concesiones. Por lo tanto, si es que eventualmente no se da el proyecto minero, como parece ser que no va a llegar a la fase de explotación, y la empresa siendo o viéndose afectada demanda al Estado ecuatoriano, en caso de que esa demanda pase y que esa demanda después de los tribunales de jurídicos, de arbitraje y todo lo demás, le da la razón a la empresa minera, quien tendrá que pagar la indemnización es el Estado ecuatoriano, no la provincia de la Azuay, porque la provincia de la Azuay no hizo la concesión minera, no estaba dentro de sus competencias, y quien le quita la concesión minera o quien no deja explotar, no deja continuar la explotación minera, en estricto sentido no es la provincia, sino la ciudad, sino es del Estado ecuatoriano. Frente a la situación actual, o dadas las competencias que tienen gobiernos provinciales, gobiernos locales, gobiernos nacionales, esta competencia es estrictamente del gobierno central y por lo tanto, así como los réditos de esa concesión iban a poder del gobierno central, las consecuencias negativas también la tiene que asumir el gobierno central. Antes del cierre, quisiéramos también pedir, economista Cordero, su punto de vista sobre cómo se perfila este año. Un presupuesto que recién se lo generó para el 2025, con esa previsión que usted ha señalado de un déficit fiscal que podría estar superando incluso los 5.000 millones de dólares. Bueno, efectivamente, el presupuesto de la última proforma, digamos, que fue aprobada y que va a regir de aquí hasta diciembre, lo que hace es un poco evidenciar lo que está pasando en el país y seguir proyectando cifras importantes. Pero claro, si se analiza con detenimiento el presupuesto, hay una serie de ingresos que muy difícilmente se van a concretar en los próximos 3 meses. Por ejemplo, entre uno de ellos se habla de que va a haber una cantidad importante de ingresos para el presupuesto porque va a recibirse el anticipo de los valores que pagarían las telefónicas por la concesión del espacio radioeléctrico, que a lo mejor no se concreta hasta diciembre. Entonces, en la práctica o numéricamente en las cuentas, el déficit puede ser mayor a esos 5.000. No va a haber las fuentes de financiamiento para conseguir muchos recursos y terminaremos el año seguramente con déficit fiscal, pero sobre todo con un presupuesto que no ha podido ejecutarse. Está en el papel que se van a realizar una serie de obras o que cada ministerio tendrá que gastar tales cantidades en gasto corriente, en inversión, pero ante la ausencia de ingresos reales que va a tener, el presupuesto no se va a ejecutar plenamente por el lado del gasto. Y terminaremos también el año seguramente con un nivel de atrasos en distintos órdenes superior al año 2024. Entonces, la situación fiscal, como decía al comienzo, es quizás preocupante, cada vez más preocupante, porque cada año se ve que en el manejo presupuestario no hay manera de corregir las deficiencias y por el contrario, los requerimientos de financiamiento, el déficit fiscal, va aumentando cada año. Bien, le agradecemos mucho por haber estado con nosotros. Gracias. Declaraciones del economista Carlos Cordero, consultor económico. Son las 8:32 minutos.